En una tranquila aldea rodeada de montañas, vivía un anciano monje llamado Tetsuya. Pasaba sus días en un pequeño templo, rodeado por la naturaleza, dedicado a la meditación y a la enseñanza de sus discípulos. A pesar de la serenidad que siempre lo rodeaba, Tetsuya sabía que la vida estaba llena de momentos inesperados, y que todo lo que ocurría tenía un propósito, aunque a menudo no era claro de inmediato. Un día, un joven discípulo llamado Kenji, lleno de preguntas sobre el sentido de la vida, se acercó al monje. Con un rostro preocupado, le dijo: «Maestro Tetsuya, he pasado muchas noches sin poder dormir. Mi mente está llena de dudas y no entiendo por qué ocurren las cosas que no puedo controlar. ¿Cómo puedo encontrar paz?» Tetsuya, mirando las montañas que se alzaban en el horizonte, sonrió suavemente y respondió: «Ven conmigo, Kenji. Te mostraré algo importante». El joven, ansioso por aprender, lo siguió sin decir palabra alguna. Juntos caminaron por un sendero rodeado de árboles hasta llegar a un pequeño arroyo. El agua fluía serenamente, pero de repente una piedra bloqueó el paso, creando una pequeña cascada. El agua seguía su camino, saltando por encima de la piedra, sin detenerse ni quejarse. Tetsuya se agachó y le indicó a Kenji que lo hiciera también. «¿Ves cómo el agua no se detiene frente a la piedra?», preguntó el anciano. «Aunque la piedra está en su camino, el agua encuentra la manera de seguir adelante, sin resistirse. Nada ocurre en vano, cada hecho es una enseñanza, incluso las piedras en nuestro camino». Kenji miró la escena en silencio, dejando que las palabras del maestro calaran en su corazón. El agua, tan tranquila pero tan poderosa, le mostró que los obstáculos que parecía que le impedían avanzar en realidad solo le ofrecían una oportunidad para aprender a fluir. Tetsuya, con una mirada profunda, añadió: «No todo lo que sucede tiene una respuesta inmediata. A veces, lo que parece un obstáculo es, en realidad, la puerta a una nueva comprensión». Kenji asintió lentamente, comenzando a entender. Al día siguiente, el joven discípulo volvió al templo con una sensación de calma que nunca había experimentado antes. Sin embargo, mientras se disponía a barrer el patio, un fuerte viento comenzó a soplar con fuerza, levantando polvo y hojas secas que se esparcieron por todo el lugar. Kenji, sintiendo una pequeña frustración, miró al cielo y murmuró: «Otra vez el viento. Siempre interrumpe lo que intento hacer». Tetsuya, que había estado observando en silencio desde la puerta del templo, se acercó y le dijo suavemente: «Kenji, ¿te has dado cuenta de que el viento no pide permiso para soplar? Así como el viento, las cosas que no podemos controlar llegan a nuestra vida. No luches contra ellas, solo observa y aprende». El joven, aún sin comprender completamente, se sentó junto al anciano, quien lo miró con calma. «Recuerda lo que viste en el arroyo ayer», dijo Tetsuya. El agua no se quejaba de las piedras, solo las aceptaba como parte del camino. El viento es igual. Si te resistes a él, solo causarás más incomodidad. Pero si lo aceptas, si te dejas mover por su fuerza sin oponerte, entonces aprenderás a fluir con él. Kenji miró el viento que agitaba las ramas de los árboles. Por primera vez, en lugar de molestarse, sintió una suave aceptación. Cerró los ojos y respiró profundamente. El viento parecía acariciar su rostro, y en ese momento, comprendió que no había necesidad de luchar contra lo que llegaba, sino de permitir que todo lo que ocurría le enseñara algo nuevo. Tetsuya, viendo el cambio en su discípulo, asintió satisfecho. Nada ocurre en vano. Cada viento, cada piedra, cada momento en tu vida tiene una lección. Solo necesitas estar dispuesto a aprender de ellos. Esa noche, después de una tranquila cena de arroz y té, Kenji se retiró a su habitación en el templo. A pesar de la paz que había comenzado a sentir, su mente seguía inquieta, llena de preguntas. Se recostó en su cama, mirando al techo, y pronto las sombras comenzaron a alargarse a medida que la luna brillaba débilmente a través de la ventana. En ese momento,
recordó una conversación que había tenido con Tetsuya en su primer día como discípulo. El monje le había hablado del equilibrio de la vida y de la importancia de la paciencia. Todo llega en su debido momento, le había dicho. La naturaleza no se apresura, pero todo se consigue. A lo largo de los días siguientes, Kenji intentó practicar lo que le había enseñado su maestro. Cada vez que algo inesperado ocurría, en lugar de resistirse o frustrarse, se detenía por un momento, respiraba profundamente y observaba lo que estaba sucediendo. Sin embargo, todavía le costaba entender por qué ciertas cosas sucedían en su vida, cosas que parecían pequeñas o triviales, pero que afectaban su paz. Una tarde, mientras caminaba por el jardín del templo, encontró una pequeña flor de loto que había crecido en el borde del estanque. Era hermosa, con sus pétalos blancos brillando bajo el sol, pero lo que realmente llamó la atención de Kenji fue la forma en que la flor había crecido. En medio del lodo, en un lugar donde la tierra parecía sucia e inhóspita, había surgido esta flor perfecta. Tetsuya, que había seguido a Kenji a una distancia, se acercó y le sonrió. ¿Qué ves, Kenji? El joven observó la flor con detenimiento, luego levantó la vista hacia su maestro y respondió. Veo una flor hermosa que crece en el barro, donde nadie esperaría que algo tan puro pudiera surgir. Tetsuya asintió, su rostro tranquilo. Así es. La flor de loto nos enseña que la belleza y la sabiduría a menudo nacen de lo más profundo de nuestras dificultades. Nada ocurre en vano, incluso cuando parece que algo es oscuro o sin valor. Si miras más de cerca, encontrarás una lección oculta, un propósito que no siempre es visible de inmediato. Kenji, mirando la flor, sintió que una parte de él comenzaba a entender. A veces, las circunstancias difíciles en la vida eran como el barro, y las experiencias que parecían negativas podrían, en realidad, ser la semilla de una gran enseñanza. Los días pasaban con una calma serena en el templo. Kenji continuó practicando lo que había aprendido, pero siempre había algo dentro de él que aún no terminaba de entender por completo. Un día, mientras realizaba la meditación al amanecer, algo inesperado ocurrió, una pequeña rama de árbol, caída durante la noche, bloqueó el camino hacia el templo. Kenji, al ver el obstáculo, se sintió nuevamente frustrado. Había planeado su práctica con tanto cuidado, y ahora algo tan sencillo lo había detenido. En lugar de aceptar la situación con calma, intentó apartar la rama con fuerza, pero al hacerlo, se pinchó con una de las astillas. En el momento en que el dolor lo hizo soltar un suspiro de molestia, Tetsuya apareció, observando en silencio desde la puerta del templo. ¿Qué te ocurre, Kenji?, preguntó el maestro con suavidad. Kenji, un poco avergonzado, le explicó lo sucedido, mostrando la rama caída y cómo se había sentido interrumpido por el pequeño obstáculo. Tetsuya se acercó, tomó la rama con sus manos, y le dijo: Mira bien, joven discípulo. El camino siempre estará lleno de pequeños obstáculos, algunos tan simples como esta rama. Pero cada uno de ellos, aunque a veces nos cause dolor o frustración, es una oportunidad para aprender a manejar nuestra reacción. El mundo no cambia, pero nuestra forma de responder a él sí lo hace. El maestro se agachó y levantó la rama con delicadeza, mostrándole a Kenji cómo podía apartarla sin esfuerzo, sin dolor. Lo que ocurrió no fue en vano, Kenji. Este pequeño obstáculo te ha enseñado una lección sobre la paciencia y la humildad. No siempre necesitamos luchar contra las dificultades, a veces basta con observar y actuar con calma. Kenji, que había estado centrado en el dolor momentáneo, comenzó a entender lo que su maestro le decía. El dolor físico y emocional no duraba para siempre, lo importante era cómo lo manejaba, y cómo, al aceptar las pequeñas interrupciones, podía aprender a verlas como oportunidades para crecer. Cada vez que algo te detenga, recuerda esta lección, continuó Tetsuya. Nada ocurre en vano. Cada encuentro, cada dificultad, tiene algo que enseñarte. Lo único que necesitas es estar presente y abierto para recibir la enseñanza. Kenji, por primera vez,
sonrió al comprender el mensaje profundo que se ocultaba en esa simple rama caída. Los días siguieron fluyendo lentamente, y Kenji comenzó a percibir su vida en el templo con una nueva perspectiva. Cada pequeña interrupción, cada inconveniente, ya no era una carga, sino una oportunidad para aprender. Pero, como todo proceso, no fue inmediato ni fácil. Algunas lecciones requerían tiempo para ser comprendidas, como cuando Tetsuya le había mostrado la flor de loto creciendo en el barro. Una tarde, Kenji fue asignado por el maestro a limpiar el jardín del templo. Mientras recogía hojas caídas, tropezó con una piedra grande y cayó al suelo, raspándose las manos. Molesto por la torpeza, se levantó rápidamente, pero al observar la piedra, algo en él cambió. Miró detenidamente esa roca, tan imponente y firme en su lugar. En ese momento, Tetsuya se acercó desde un rincón del jardín y lo observó en silencio. Kenji, sin decir nada, se quedó mirando la piedra, sintiendo una mezcla de frustración y reflexión. ¿Por qué estás tan quieto, Kenji?, preguntó el monje, rompiendo el silencio. Esta piedra, comenzó el joven, aún tocándose la mano lastimada. Al principio me molestó, pero ahora veo que, como la flor de loto, está aquí por una razón. Tal vez la piedra me ha enseñado algo más allá de solo ser un obstáculo en mi camino. Tetsuya sonrió, asintiendo con la cabeza. Exactamente. Nada ocurre en vano. Cada piedra que encuentras en tu camino tiene un propósito. Algunas piedras te enseñan a ser paciente, otras a ser fuertes, y otras, como esta, te enseñan a observar. Si te tomas el tiempo para mirar y reflexionar, verás que incluso los momentos de incomodidad están llenos de lecciones. Kenji se sentó en el suelo, tocando la piedra suavemente con las manos. El viento acariciaba su rostro mientras observaba la forma sólida y firme de la roca. Se dio cuenta de que, aunque la piedra era inmóvil y parecía ajena al flujo natural del mundo, su presencia en el jardín estaba perfectamente alineada con el paisaje. Sin ella, el espacio no habría sido igual. La piedra también tenía su propósito en el ciclo de la vida. Cada momento en la vida, cada encuentro, cada accidente o error, forma parte del todo. Nada ocurre sin razón. Incluso lo que parece una interrupción, como esta piedra en tu camino, tiene su propósito en tu aprendizaje. Tetsuya habló con voz tranquila, pero firme. A veces, el obstáculo no es algo que deba ser evitado, sino algo que debe ser integrado en nuestro camino. Kenji miró al maestro, sus ojos ahora llenos de comprensión. Lo que sucede, aunque parezca fuera de lugar o incómodo, está ahí para ayudarnos a crecer. Es como el agua que rodea una roca en el arroyo, ¿no? No intenta cambiar la roca, pero con el tiempo, la forma del agua y su flujo son lo que realmente transforma el paisaje. Tetsuya asintió con orgullo. Así es, Kenji. Todo lo que encuentras en tu vida, incluso si parece no tener sentido, es una parte esencial de tu viaje. Nada ocurre en vano, cada hecho es una enseñanza, y cada enseñanza te acerca un poco más a la comprensión y la paz. Unos días después, una lluvia ligera comenzó a caer sobre el templo. El sonido de las gotas golpeando el techo de madera era suave, casi como una melodía. Kenji, que estaba meditando en su habitación, abrió la ventana para respirar el aire fresco y limpio que la lluvia traía consigo. Mientras observaba las gotas caer, su mente volvió a esas palabras de Tetsuya: nada ocurre en vano, cada hecho es una enseñanza. La lluvia, aunque parecía un evento simple, comenzó a llenarlo de preguntas. ¿Por qué llueve? ¿Por qué algunas veces el sol brilla y otras la lluvia cae, oscureciendo el cielo? Se dio cuenta de que no había tenido una respuesta clara a estas preguntas antes, pero ahora sentía una curiosidad tranquila por descubrir el propósito detrás de cada evento natural. Al día siguiente, mientras caminaba por el sendero empapado, Tetsuya apareció a su lado. Había algo en su mirada, como si supiera lo que Kenji estaba pensando. ¿Qué te preocupa, joven discípulo?, preguntó con suavidad. Kenji,
sintiéndose un poco inseguro, le explicó cómo se sentía desconcertado por la lluvia y cómo a veces, en su vida, los momentos de calma y los momentos de tormenta parecían interrumpir su flujo natural. Tetsuya le sonrió y lo llevó hasta un pequeño rincón del jardín donde, a pesar de la lluvia, una planta recién nacida se alzaba hacia el cielo. «Mira esta planta», dijo el maestro. «Crece en medio de la lluvia, la tierra mojada la sostiene, y sin embargo, no lucha contra la tormenta. La lluvia la nutre. Lo mismo ocurre en tu vida. Los momentos de dificultad, aunque parecen sombríos, son los que te nutren y te fortalecen». Kenji miró la pequeña planta con más atención. Las gotas de lluvia que caían sobre ella no la destruían, sino que la hacían crecer. Esa pequeña vida parecía tener todo lo que necesitaba en el momento preciso. La lluvia que podría haber sido vista como una molestia para otros, era, en realidad, lo que permitía a la planta florecer. «Entonces, ¿la lluvia no es algo que debemos evitar?», preguntó Kenji, sintiendo que comenzaba a comprender. «No», respondió Tetsuya con calma. «La lluvia es tan importante como el sol. Ambos forman parte de un mismo ciclo. Así como la oscuridad y la luz, la tormenta y la calma, todo tiene su lugar. Nada ocurre en vano. En la tormenta, encuentras la fuerza para crecer. Y en la calma, encuentras la paz para observar. Ambos son necesarios para el equilibrio». Kenji, ahora en silencio, asimilaba las palabras de su maestro. Por primera vez, pudo ver la lluvia no como una interrupción, sino como una bendición, algo que enriquecía la vida de todas las cosas. No solo la naturaleza, sino también él mismo. Las dificultades que había vivido, las que aún le esperaban, ya no le parecían obstáculos insuperables. Eran las lluvias que alimentaban su crecimiento. Tetsuya le dio una palmada suave en el hombro. La vida nunca es estática. Todo fluye, cambia, y cada momento tiene una razón de ser. Así como la lluvia cae para nutrir, también las dificultades en tu vida te preparan para lo que está por venir. No hay nada en vano. Kenji sonrió, agradecido por la enseñanza. El tiempo seguía su curso, y Kenji comenzó a encontrar una paz más profunda en su vida diaria. Había aprendido a aceptar los obstáculos como lecciones y a ver cada experiencia, por más pequeña o grande que fuera, como una oportunidad de crecimiento. A medida que pasaban los días, sin embargo, se dio cuenta de que todavía había algo dentro de él que necesitaba comprender mejor, cómo podía mantenerse firme en la serenidad cuando los desafíos eran más grandes y las situaciones más complejas. Una mañana, mientras Kenji practicaba la meditación bajo un árbol, sintió una presencia cerca de él. Abrió los ojos lentamente y vio a Tetsuya, quien se sentó a su lado sin decir palabra alguna. El joven discípulo lo observó y, después de unos momentos de silencio, se atrevió a preguntar: «Maestro, he aprendido a aceptar lo que ocurre, a encontrar lecciones en todo lo que pasa, pero a veces, cuando los desafíos son grandes, me siento perdido. No sé cómo mantener la calma. ¿Qué debo hacer cuando la tormenta dentro de mí es tan fuerte?». Tetsuya miró al cielo, que se llenaba de nubes grises, y luego volvió su mirada hacia Kenji. «Cuando la tormenta se desata dentro de ti, Kenji, no luches contra ella. La tormenta es parte de la naturaleza, igual que la calma. Lo importante es cómo te posicionas frente a ella. En lugar de resistirte a la tormenta, aprende a ser como el árbol al que te has acercado. Sus raíces se hunden profundamente en la tierra, pero sus ramas se mecen con el viento. El árbol no se ve alterado por la tormenta, porque sabe que su fuerza está en su conexión con la tierra, no en el viento que lo agita». Kenji, pensativo, observó el árbol cerca de él. Sus raíces parecían profundamente conectadas con la tierra, mientras sus hojas se movían suavemente con el viento. Aunque las nubes oscuras se acumulaban en el horizonte, el árbol permanecía firme y sereno. La tormenta, como todo en la vida, pasará. Pero lo que queda después de la tormenta, es la paz.
Si aprendes a ser firme en tu ser, como el árbol, y dejas que las dificultades se muevan a su ritmo, no sentirás que te arrastran. La paz no está en evitar la tormenta, sino en ser capaz de sostenerte en ella, sin perder tu esencia. Kenji miró el árbol, entendiendo que las tormentas interiores, aunque poderosas, no podían desestabilizar su paz si él se mantenía arraigado en lo que realmente era. Cada dificultad era solo un viento más en su vida, una oportunidad para fortalecer sus raíces, para crecer más profundamente. Nada ocurre en vano, Kenji, dijo Tetsuya, como si leyera sus pensamientos. Incluso las tormentas más fuertes tienen su propósito. Nos enseñan a ser fuertes, a confiar, a mantenernos firmes sin aferrarnos a la resistencia. Cada desafío tiene una lección que nos conecta con algo más profundo. Kenji cerró los ojos, respiró profundamente y dejó que la calma lo envolviera. Por fin, comprendió que la serenidad no se encuentra en la ausencia de dificultades, sino en la capacidad de mantenerse firme y centrado a pesar de ellas. El viento soplaba, las nubes se movían, pero él ya no temía. Sabía que todo, incluso la tormenta, formaba parte del flujo natural de la vida. Tetsuya lo miró, satisfecho con el entendimiento de su discípulo. Recuerda, Kenji, que nada ocurre en vano. Cada evento, cada momento, tiene algo que enseñarnos. Solo necesitamos estar atentos para ver lo que nos quiere mostrar. El joven discípulo asintió, con el corazón tranquilo y la mente clara. Desde ese día, Kenji vivió cada momento con una calma renovada. Ya no buscaba respuestas rápidas ni se apresuraba por encontrar el sentido de las cosas. Sabía que cada evento tenía su propósito, y que la sabiduría no siempre se encontraba en la explicación, sino en la experiencia misma. Cuando llegaba un desafío, lo enfrentaba con una mente abierta, listo para aprender de él. Cuando la calma llegaba, se sumergía en ella con gratitud, sabiendo que todo era parte de un ciclo perfecto. Con el tiempo, su vida se convirtió en una danza fluida entre la acción y la reflexión, entre el viento y la calma. Y en cada paso que daba, en cada momento que vivía, encontraba más y más paz, sabiendo que en cada uno de ellos había una enseñanza que lo guiaba hacia su verdad. Y así, Kenji aprendió que nada en la vida ocurría por accidente, que todo, absolutamente todo, tenía un propósito. Porque, en última instancia, todo forma parte de un camino más grande, un camino que solo se entiende cuando se deja de luchar contra él y se empieza a caminar con él.